Sección 22. Responsabilidades tributarias. Vamos a hablar del IVA y el impoconsumo. Entonces, en Colombia, el IVA se define como el impuesto al valor agregado. Y cuando lo vamos a trabajar en fundaciones, asociaciones y corporaciones, estamos diciendo que es un valor de impuesto que se agrega al valor final de los productos, de los bienes o servicios que se pretendan comercializar. Entonces, este impuesto es un valor que se agrega al valor final del producto o servicio, aplica para venta de bienes o servicios que están grabados, aunque se aclara que prácticamente en Colombia ya prácticamente todo está grabado con IVA, son muy pocos los bienes o servicios que no están grabados, y serán responsables de este impuesto todos los que comercialicen bienes o servicios grabados. Pero ¿de qué se trata el IVA? Entonces vamos a decir, las personas jurídicas, en este caso fundaciones, asociaciones y corporaciones, que sean responsables del IVA, esa responsabilidad nace porque en primera instancia van a comercializar o vender algún producto o servicio que está grabado. Entonces, debe tener una plataforma de documentos electrónicos, lo cual lo explicamos claramente en el video de documentos electrónicos. Debe obtener una autorización por la DIAN para esa plataforma de documentos electrónicos, es decir, para que se pueda habilitar y pueda emitir y enviar la factura electrónica al comprador. Está obligado a llevar contabilidad en los términos de ley y debe actualizar el RUT con la responsabilidad correspondiente. Igualmente, debe agregar el IVA en la factura, es decir, cuando hace su factura de venta le coloca el precio y debe colocarle de manera discriminada ese IVA. Tiene la obligación de recaudar el IVA, o sea, aparte de que lo anota en la factura, debe recaudarlo, es decir, que para el Estado es un recaudador de impuesto por concepto de IVA. Luego de que lo recauda, lo debe declarar, y ahora vamos a hablar de cómo se declara. Debe presentar una declaración del IVA que haya recaudado, ¿sí? Y luego de presentar esa declaración le debe pagar a la DIAN lo que corresponda por el impuesto que haya recaudado también. Miremos cuáles son las tarifas que están aplicando hoy en Colombia para el tema del IVA. Eso quiere decir que cuando yo, fundación, asociación, corporación, decido vender un servicio, decido vender un producto, a ese valor final que yo tengo determinado le voy a agregar una tarifa, y a esa tarifa es el IVA que yo voy a recaudar. En Colombia, para las tarifas existen tres clases de productos o de servicios, que unos están grabados, otros están exentos y otros están excluidos. Los productos o servicios que están grabados es el listado más largo que encontramos en el Estatuto Tributario. Tienen unos una tarifa del 19% y otros una tarifa del 5%. Entonces, cuando yo voy a comenzar a comercializar bienes o servicios, pues lo que yo debo hacer es mirar si está grabado con la tarifa del 19 o con la tarifa del 5, y ese es el valor que yo le voy a agregar. Los productos que están grabados tienen la obligación de presentar la declaración en cabeza de quienes los comercializan y tienen un IVA descontable. Ya en la siguiente vamos a hablar de qué es un IVA descontable. Los que están exentos, es decir, los productos o servicios que están exentos, que en general son aquellos que no tienen ninguna transformación desde su parte agrícola. Por poner un ejemplo, los huevos. El huevo no tiene ninguna transformación y es un producto netamente agrícola, entonces por ahora es exento. Pero al ser exento debe declarar, pero tiene un IVA descontable. Entonces, ¿por qué se le declara que tiene tarifa cero? Para que pueda tomar como descontables los IVAs que pagan las compras para producir esos huevos, pero en la siguiente vamos a poner un ejemplo para entender un poco mejor. Y están los excluidos, que finalmente no tienen IVA, no cobran IVA, por lo tanto no declaran y por lo tanto no tienen ningún IVA descontable. Pero vamos a mirar en esta parte un ejemplo que nos va a ayudar a entender un poco mejor. Entonces, el IVA pagado en compras de los elementos necesarios para producir los bienes que voy a vender
se descuenta del IVA que se traslada a la DIAN. Miremos este ejemplo. En la primera parte, yo digo, tenemos una persona que compra insumos para producir camisas para vender por 50 millones. Él se fue a una empresa y dijo, voy a comprar botones, tela, cuellos, qué sé yo, todo lo que va a comprar, y eso le costó 50 millones. Cuando él compró eso, le cobraron un IVA del 19% por 9.500.000, o sea que él en total entregó ese día 59.500.000. Pero supongamos que estuvo de buenas y todo lo que produjo también lo vendió. Entonces, cuando vendió todo lo que produjo con esto que compró, lo vendió en 100 millones. Pero como está obligado a cargar el IVA del 19% cuando vende, entonces él dijo, yo a los 100 millones que vendí le cargo 19 millones de pesos, que es el IVA del 19%. Es decir, en total yo recogí 119 millones. Luego debe ir a preparar y elaborarle y presentarle una declaración de IVA a la DIAN. Entonces le dice, señores DIAN, mire, el IVA que yo recaudé en mis ventas fue 19 millones, mírelo acá, 19 millones, ¿cierto? Pero cuando yo compré los insumos para producir las camisas, yo pagué un IVA de 9.500.000. Aquí está, 9.500.000. Por lo tanto, yo le debo entregar a ustedes, señores DIAN, de los 19 millones que yo recogí, le descuento los 9.500.000 que yo pagué cuando compré, por lo tanto a usted hoy le entrego 9.500.000. Esa es la manera como se traslada el IVA a la DIAN. Hay que tener presente que en esta operación de IVA pagado en compras es lo que llamamos el IVA descontable. Entonces, cuando ponemos el ejemplo del huevo, por decir un ejemplo, fíjense que el huevo tiene un IVA de 0. Entonces, pero cuando ellos van a presentar la declaración, entonces dice IVA recaudado en las ventas 0, pero IVA pagado en las compras, porque ellos compran insumos para alimentar sus gallinas y demás, y esos muchos tienen IVA. Entonces aquí ellos escriben IVA recaudado en venta 0, porque cuando ellos venden no cobran IVA, pero cuando compran insumos sí pagan. Entonces supongamos que aquí dijeran, cuando nosotros compramos pagamos un IVA de 9.500.000, entonces aquí nos daría no un total a pagar, sino un saldo a favor. Entonces ese saldo a favor es el que le dicen a la DIAN, señores DIAN, por favor devuélvame ese saldo a favor, porque yo comercializo un producto que está exento y por lo tanto tengo derecho a la devolución. Lo que no sucede con los excluidos. Los excluidos, cuando pagan el IVA en sus compras, pues no tienen derecho a devolución, porque ellos ni declaran ni pagan. La periodicidad del IVA es, en algunos casos bimestral, en otros casos cuatrimestral y en otros casos anual. Hay que mirar lo que nos dice la norma con respecto a los ingresos obtenidos. Hoy la norma nos dice, si los ingresos obtenidos en su totalidad en el periodo fiscal anterior fueron inferiores a 92.000 VTs, usted declara IVA cuatrimestral. Pero si fueron superiores a 92.000 VTs, usted declara y paga IVA bimestral. Pero si usted está en su primer año fiscal, es el primer año en el que usted está trabajando, entonces su declaración de IVA es bimestral. Los que declaran y pagan anual son los que los que pertenecen al régimen simple, pero lo dejo acá solamente como una explicación, porque las entidades sin ánimo de lucro no pueden pertenecer al régimen simple. Entonces, si usted está en su primer periodo fiscal, es bimestral. Puede ser bimestral, cuatrimestral o anual, dependiendo de los ingresos o si está en el régimen simple. Listo, ahora vamos a hablar del impuesto al consumo. El impuesto al consumo nace cuando se comercializan bienes o servicios gravados con este impuesto, que en general es comercializar o vender vehículos, motocicletas, yates, tener bares o restaurantes, vender internet, ¿sí? Y este impuesto se debe recaudar, declarar y pagar. Entonces, este impuesto se genera por la prestación de servicios de telefonía móvil, por venta de algunos bienes corporales muebles de producción doméstica importados o por
vender comidas preparadas en restaurantes, cafeterías, autoservicio. Es decir, si usted en su fundación, asociación o corporación va a prestar un servicio de telefonía móvil, será responsable del impoconsumo. Si usted va a tener un restaurante, una cafetería, yo he asesorado fundaciones que tienen cafeterías, bares o cafés y ellos pues serán responsables del impuesto al consumo. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué responsabilidades tienen? Pues deben tener una plataforma de documentos electrónicos, deben obtener una autorización de la DIAN, deben habilitarse, deben elaborar y enviar factura electrónica a sus clientes, deben actualizar con las responsabilidades. Es casi muy parecido al IVA. ¿Cuáles son las tarifas del impoconsumo? Si usted desarrolla, las dos más usuales son las de telefonía y la de bares y restaurantes. La tarifa de telefonía y de internet del 4% y la de restaurantes y bares es del 8%. Acá tenemos una periodicidad bimestral y acá no tenemos descontable, es decir, todo el impoconsumo que se recauda se tiene que entregar a la DIAN en una declaración que se hace de manera bimestral.